Imaginen intentar correr un programa de edición de video pesadísimo en una computadora. De esos que te consumen toda la memoria RAM. Exacto, de esos. Y de repente, pues, la pantalla se congela por completo. El instinto inmediato suele ser culpar al programa que acabamos de abrir, no. Claro, siempre le echamos la culpa a la última aplicación. Tal cual. Pero muchas veces, si escarbamos un poco más a fondo, descubrimos que la falla real es un error de código. O sea, un error que se instaló en el sistema operativo el mismísimo día que esa máquina salió de la fábrica. Y es fascinante porque la mente humana opera de una manera sorprendentemente similar. Totalmente. Y por eso hoy vamos a hacer una inmersión profunda en ese, digamos, código fuente de nuestro cerebro. Bienvenidos y bienvenidas a Mente y Aprendizaje. Un espacio donde desmenuzamos la psicología. Así es. Y hoy estamos muy emocionados porque vamos a utilizar una investigación brillante del educador, psicólogo e investigador dominicano Jesús Peña Vázquez. Un trabajo súper completo, fíjate. Sí. Y nos va a servir para descubrir por qué, por ejemplo, el síndrome del impostor que alguien sufre en una sala de juntas a los 30 años, muy probablemente se programó cuando tenía, 7 años. Y creo que es importante aclarar que el objetivo de diseccionar el trabajo de Peña Vázquez no es simplemente recitar las etapas del desarrollo humano. O sea, no queremos que esto suene como si fuera un manual introductorio de primer semestre. Para nada, eso sería aburridísimo. Exacto. El valor real de esta inmersión es entender la mecánica oculta. Queremos aislar los engranajes que explican cómo una crisis mal gestionada en la escuela primaria detona problemas de ansiedad décadas después. ¡Wow! Sí. Y sobre todo, por qué el entorno educativo moderno necesita urgentemente adaptarse a esta realidad biológica. O sea que no estamos hablando de una simple nostalgia por la infancia, ni de recordar viejos tiempos. Estamos rastreando el origen de nuestra competencia emocional actual. Así es. Ok, vamos a desglosar esto. Según el texto, para entender los fallos del sistema operativo de un adulto, tenemos que ir a la línea de ensamblaje. A la fábrica misma. Tal cual. A la infancia temprana y media, que va más o menos desde el nacimiento hasta los 11 o 12 años. Y aquí el investigador Erik Erikson plantea algo fundamental sobre esta etapa, ¿no? Él no veía a la infancia como un periodo pasivo de simple crecimiento físico. Como que solo creces y ya. Exacto. Él lo veía como una serie de colisiones o crisis psicosociales. Por ejemplo, entre los 6 y los 12 años, la mente atraviesa lo que él llama laboriosidad versus inferioridad. Un nombre bastante intenso para la primaria. Sí, bastante. Pero, a ver, imagínate esto. Si un estudiante en esta franja de edad se esfuerza, digamos, aprendiendo matemáticas o intentando integrarse en los juegos del recreo, y lo que recibe del entorno es una crítica constante... El clásico niño al que le dicen que es malo para los números. Exactamente. El cerebro no solo registra el hecho aislado de, soy malo en matemáticas. Claro, entra en un proceso de generalización, ¿cierto? Totalmente. El mecanismo detrás de esto es la internalización. El cerebro asimila esa crítica como un defecto estructural del propio individuo. O sea que la resolución de esa crisis se inclina hacia la inferioridad. Sí, y esa sensación de inadecuación no se queda en el salón de clases. Se codifica en la forma en que esa persona va a evaluar sus propias capacidades en el futuro, ya sea en la universidad o en el trabajo. ¡Qué fuerte! Pero, a ver, hay un paso previo a la escuela, ¿no? Porque no podemos ignorar la teoría del apego que Jesús Peña Vázquez destaca enormemente en su artículo. Fundamental, sí. Los investigadores Bowlby y Ainsworth demostraron que la relación con los cuidadores primarios es literalmente el primer borrador de nuestro mapa social. Mi duda aquí es sobre el mecanismo exacto, porque, entendemos que un apego seguro es bueno, pero ¿cómo se traduce exactamente la respuesta de un cuidador ante el llanto de un bebé en, habilidades sociales complejas 15 años después? Bueno, se traduce a través de la creación de modelos predictivos. Fíjate que el cerebro humano es, en esencia, una máquina de predicción. Ajá. Si durante los primeros años de vida el entorno responde de manera consistente y calmada a las necesidades del infante, el cerebro codifica una regla básica. ¿Cuál sería esa regla? Que el mundo es un lugar predecible y seguro, y que mis señales tienen impacto. Claro, lloro y alguien viene. Exacto. Entonces, cuando esa persona llega a la adolescencia o adultez, su modelo predictivo le permite acercarse a los demás asumiendo que no será traicionado o ignorado a la primera de cambio. Ah, claro. Tiene esa seguridad de base.
Pero en cambio, si el cuidado fue errático, el cerebro codifica que el entorno es hostil. Por ende, la respuesta social por defecto de ese adulto va a ser defensiva, ansiosa o incluso evitativa. ¡Wow! Eso explica muchísimos conflictos interpersonales. O sea, el cerebro está reaccionando a un fantasma del pasado, ¿Tal cual? asumiendo que la pareja o el jefe se van a comportar como ese cuidador errático. Y conectando esto con la etapa de la infancia media, el texto menciona a la investigadora Sarni y su concepto de competencia emocional. Esto me pareció un salto cognitivo brutal. Es un concepto fascinante. Es como el momento en que un niño de repente entiende que puede estar furioso con su hermano, pero al mismo tiempo querer seguir jugando con él. Esta sería como la primera gran actualización de nuestro software mental. Definitivamente. Lo fascinante aquí es que es un hito del desarrollo inmenso. Sarni documenta cómo la mente pasa de procesar emociones en términos binarios. O sea, pura tristeza o alegría. Exacto, blanco o negro. Pasa de eso a poder sostener la disonancia cognitiva de sentir emociones aparentemente contradictorias al mismo tiempo. ¡Qué complejo! Sí, y además implica la capacidad de enmascaramiento. Es decir, entender que la emoción que alguien muestra en su rostro no necesariamente es la que está sintiendo por dentro. Es como cuando el software por fin puede correr dos aplicaciones complejas en segundo plano sin colapsar la computadora. Muy buena analogía, sí. Pero a ver, justo cuando parece que este código fuente emocional se estabiliza, cuando ya se entienden las reglas básicas de, digamos, la hipocresía social o de la amistad en la escuela, la biología empuja una actualización obligatoria que desconfigura todo. La temida pubertad. Exactamente, la pubertad, que nos lleva directo a la adolescencia. Y el consenso científico aquí, liderado por investigadores como Steinberg, es súper claro. La adolescencia, que va aproximadamente de los 12 a los 20 años, trae un aumento drástico en la intensidad emocional. Una tormenta perfecta. Y no es exageración. Las variaciones del estado de ánimo no son un capricho actitudinal, son fluctuaciones químicas reales. Además, hay una hipersensibilidad a la evaluación de los pares. Claro, lo que opinen los amigos. Sí, lo que piensen los demás se vuelve literalmente una cuestión de vida o muerte a nivel neurobiológico. Y los datos de Casey Blakemore, que rescata el artículo, ilustran esto perfectamente. Subrayan ese clásico desfase neurobiológico del que tanto se habla, ¿no? El del sistema límbico. Ese mero. El sistema límbico, que es el centro emocional, está operando a su máxima capacidad de búsqueda de recompensas años antes de que la corteza prefrontal... Es la que controla y regula. Exacto. Años antes de que tenga suficiente materia blanca para frenarlo. Se suele usar la metáfora de un auto deportivo con frenos de bicicleta, pero creo que eso se queda corto para explicar el caos interno. Es una imagen súper popular, sí, pero simplifica demasiado la interacción entre ambas áreas. Fíjate que al leer la investigación me imaginaba más bien otra cosa. Aquí es donde se pone realmente interesante. Imagínate un teléfono móvil al que le hacen una actualización masiva y desproporcionada de hardware. A ver, explícame eso. O sea, de un día para otro a este celular le instalan una cámara 8K, sensores súper sensibles, bocinas de máxima potencia y un procesador gráfico brutal. Todo ese equipo nuevo sería el sistema límbico. Ok, lo capto. Pero el sistema operativo que debe gestionar la batería, el almacenamiento y evitar que las aplicaciones entren en conflicto, que sería la corteza prefrontal, sigue operando en la versión 1.0. Uf, un desastre inminente. Exacto. Por pura lógica térmica, el teléfono se va a sobrecalentar, la batería se va a drenar en horas y el sistema se va a apagar de golpe ante cualquier exceso de estímulos. Esa es una representación muchísimo más fiel de la carga alostática que sufre el cerebro adolescente. El hardware capta el mundo exterior con una resolución abrumadora. Todo se siente al máximo. Sí, pero el software de gestión no sabe priorizar qué estímulos ignorar y a cuáles reaccionar. Y esto nos lleva a un punto de fricción interesante que documentan Brown y Larson en el texto. El cambio de las amistades. El cambio de lealtades, exacto. En esta etapa, el centro de gravedad social se desplaza violentamente de la familia hacia los amigos. Y aquí es donde la teoría me genera un poco de ruido. A ver si me explico. Si acabamos de establecer que la familia es quien escribió el código fuente original a través del apego, Ajá. y que es el entorno seguro por excelencia, entonces, ¿por qué este cerebro sobrecalentado de repente rechaza esa red de seguridad para lanzarse a un grupo de jóvenes de 15 años que están igual o más confundidos? Suena ilógico al principio. O sea, parece un error catastrófico de diseño evolutivo,
Además, si la biología está literalmente en su contra, ¿no es injusto que la sociedad castigue tan severamente la toma de riesgos en esta etapa en lugar de guiarla? Tienes toda la razón en cuestionarlo. Desde la perspectiva de los padres, ciertamente se siente como un error o un rechazo súper personal. Pero evolutivamente es un imperativo de supervivencia. Y Arnett lo define muy bien. ¿Cómo lo explica? El grupo de pares es un entorno de simulación. Es un laboratorio social. Si el objetivo final del desarrollo humano es la independencia funcional fuera del núcleo familiar, el individuo necesita probar ese hardware nuevo en un entorno donde los errores no tengan el peso de la jerarquía parental. Ah, claro. Con los papás siempre eres el subordinado. Exactamente. Con los amigos se negocia el estatus, se experimenta con la lealtad y se calibran las respuestas sociales en igualdad de condiciones. O sea, es la pista de pruebas antes de salir a la autopista real. Así es. Entiendo el punto. Pero, claro, tener este teléfono sobrecalentado, haciendo pruebas de rendimiento en el laboratorio social de la preparatoria, inevitablemente choca de frente con el muro existencial más grande de la vida. La gran pregunta. Exacto. La pregunta de ¿quién soy? Y ese choque es lo que Erickson categorizó como el conflicto central de esta etapa, la crisis de identidad, o lo que él llamaba identidad versus confusión de roles. Que no es poca cosa. Para nada, el desafío cognitivo aquí es monumental. El individuo debe tomar las piezas de quién era en la infancia, quién percibe que es ahora mismo y quién espera la sociedad que sea en el futuro. Y tratar de armar un rompecabezas con todo eso. Exacto, ensamblar todo eso en una narrativa interna coherente. Y el artículo de Peña Vázquez detalla cómo el investigador James Marcia tomó esta idea de Erickson y la diseccionó. Los 4 estados, sí. Marcia dice que la identidad no es un interruptor que simplemente se enciende, sino que la gente transita por 4 estados distintos. Y me parece crucial entender esto porque he visto adultos de 40 años atrapados en dinámicas que encajan perfecto con estas descripciones. Totalmente. Analicemos cómo funciona esto en la práctica. Marcia habla primero de la difusión de identidad. El mecanismo aquí es la evasión pasiva. Ni busco ni me comprometo. Exacto. La persona no está explorando opciones y tampoco ha asumido ningún compromiso. Hay una apatía generalizada hacia el futuro. Luego tenemos el estado opuesto, que es la exclusión de identidad, o identidad hipotecada. La exclusión me parece el estado más engañoso de todos. ¿Por qué lo dices? Porque desde fuera parece éxito. O sea, es la adopción prematura de una identidad solo para aliviar la ansiedad de no saber qué hacer. Es como, no sé, el joven de 17 años que decide estudiar Derecho simplemente porque sus padres son abogados y tienen un bufete. Claro. Y lo hace sin haberse preguntado jamás si le interesa leer códigos penales. Se compromete ciegamente para apagar el ruido social. Y la trampa de la exclusión es que construye una identidad sobre cimientos prestados. El colapso suele ocurrir años después, cuando la realidad de esa elección choca con las verdaderas inclinaciones de la persona. Lo que a menudo detona una crisis de la mediana edad. Exactamente. Ahora, el mecanismo para romper esa exclusión o la difusión es entrar en la moratoria. ¿Y cómo es eso? La moratoria es un estado de alta fricción. Hay una exploración activa, intensa y a menudo angustiante de diferentes roles, creencias y caminos, pero sin anclarse a ninguno todavía. O sea, es el estudiante universitario que cambia de carrera 3 veces, prueba diferentes ideologías políticas, cambia su círculo de amigos. Sí, es un periodo de inestabilidad necesaria. El objetivo de la moratoria es procesar suficiente información empírica sobre uno mismo para finalmente aterrizar en el cuarto estado, el logro de identidad. El destino final. Exacto. Aquí, tras haber explorado alternativas reales, la persona asume compromisos firmes e internalizados con valores, una vocación y una ideología. Y la clave metodológica que aporta Marcia es que estos estados no son secuenciales ni permanentes. O sea, ¿puedes retroceder? Sí, una crisis vital como perder un empleo o mudarse de país puede empujar a alguien con una identidad lograda de vuelta a una fase de moratoria. Y esto plantea una pregunta importante. Si consideramos el entorno de hoy, ¿no? Fíjate que sí. Esto se vuelve infinitamente más complejo si le añadimos el contexto moderno. Y el texto menciona al sociólogo James Cote y su análisis de la sociedad posmoderna.
En el pasado, romper la exclusión de identidad era raro porque la estructura social ya dictaba tu camino. Claro, estaba predefinido. O sea, si nacías en un pueblo agrícola, serías agricultor. Heredabas la religión, el oficio y las expectativas. Hoy, el guión predefinido ha desaparecido. Y eso tiene un costo. Exacto. Hay una libertad inmensa, pero también un vacío estructural que genera una ansiedad paralizante. ¿Qué pasa si alguien cae en el estado de exclusión solo por la presión de elegir una carrera a los 18 años sin haber explorado nada? Bueno, esa es la paradoja de la elección. Al tener infinitas trayectorias posibles y ninguna institución fuerte que dicte el camino, la carga de la creación de sentido recae 100% sobre los hombros de un sistema nervioso que, como vimos, todavía se está desarrollando. Es demasiada presión. Por eso, para muchos individuos, encontrar puntos de anclaje externos se vuelve vital. El modelo de Gene Finney sobre la identidad étnica es un ejemplo perfecto de esto. Sí, la investigación de Umaña Traylor, que se cita en el artículo, refuerza ese punto. Dice que lograr una identidad cultural o étnica positiva funciona como un escudo protector. Un escudo contra la ansiedad. En un mar de infinitas opciones y falta de estructura, tener una conexión sólida con el origen cultural proporciona un marco de valores y pertenencia, y esto reduce significativamente la vulnerabilidad a problemas de conducta. Porque actúa como un andamiaje cognitivo, o sea, provee respuestas prevalidadas a preguntas existenciales básicas, lo que libera recursos mentales para que el individuo pueda enfocarse en otras áreas de exploración sin sentirse completamente a la deriva. Lo cual me lleva a cuestionar todo el sistema de expectativas sociales. O sea, la presión institucional por resolver este rompecabezas a los 18 años es casi sádica. Es brutal. ¿Le exigimos a alguien que apenas está saliendo de la explosión biológica de la pubertad, en un mundo sin guiones predefinidos, que decida qué va a hacer por los próximos 50 años? Esta disonancia entre la expectativa y la realidad es tan grande que la ciencia literal tuvo que inventar una nueva etapa del desarrollo para explicar lo que está pasando, ¿cierto? La ciencia no tuvo opción. Toda esta presión social y los datos demográficos obligaron al investigador Jeffrey Arnett a conceptualizar la adultez emergente. La adultez emergente. Sí, un periodo que abarca a grandes rasgos desde los 18 hasta los 25 años, o incluso más. Y ojo, no es simplemente un retraso en madurar. Es una respuesta adaptativa a una economía del conocimiento que exige muchos más años de formación educativa y a una estructura laboral que ya no ofrece garantías de estabilidad inmediata. Es como un nuevo limbo, un limbo estructural. Quienes atraviesan esta etapa reportan consistentemente sentirse atrapados en el medio. Ni de aquí ni de allá. Tal cual. Saben que ya no son adolescentes porque tienen responsabilidades legales y financieras, pero al mirar los marcadores tradicionales de la adultez, como tener casa propia, matrimonio o una carrera consolidada, se sienten a años luz de distancia. Exacto. Lo que define a la adultez emergente es la intensa exploración del amor, el trabajo y las visiones del mundo, pero con un grado de independencia que el adolescente no tiene, y sin el nivel de obligaciones inmovibles que tiene un adulto de 40 años. Y si miramos la neurobiología de esta etapa específica, los estudios de Laura Carstensen arrojan un matiz súper interesante. Así es. Durante este limbo de los 18 a los 25, ¿qué está pasando con nuestro teléfono móvil sobrecalentado? ¿Sigue fallando el sistema operativo? Pues Carstensen demuestra que las emociones en la juventud temprana siguen experimentándose con una intensidad casi idéntica a la de la adolescencia. El hardware sigue registrando la información con la misma potencia. O sea, seguimos sintiendo igual de fuerte. Sí, la diferencia abismal radica en la regulación. A través de la acumulación de experiencias, fracasos románticos, conflictos laborales, mudanzas, el cerebro desarrolla estrategias de afrontamiento y algoritmos de regulación mucho más sofisticados. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver, que no es que se deje de sentir el golpe emocional de un rechazo o un fracaso, sino que el sistema operativo ya fue parchado y actualizado lo suficiente como para no apagar el dispositivo completo ante la crisis. El cerebro aprendió a reenrutar la energía. Se le instalan los frenos, por fin. Exactamente. La mielinización de la corteza prefrontal se va completando y mejora la eficiencia de la comunicación con el sistema límbico. Y
Si colectamos esto con el panorama general, nos plantea un reto gigante. ¿Cuál reto? Epeler todo este conocimiento sobre neurobiología y psicología a lo largo de los años escolares no sirve de absolutamente nada si no se aplica en los entornos donde las personas crecen y aprenden. Y esto nos trae de vuelta a la pregunta central de nuestra inmersión. ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Leer sobre el apego, las crisis de Marcia o la adultez emergente es fascinante en papel. Pero si las escuelas y universidades siguen operando ignorando esta realidad biológica, estamos desperdiciando la ciencia. Ese es el argumento definitivo de autores como Santrock y Dorlac. Históricamente, el sistema educativo ha tratado los problemas de conducta, la apatía o la agresividad en el aula como fallas morales o simple rebeldía. Los mandan a la oficina del director y ya. Exacto. Pero la evidencia nos dice que, en la inmensa mayoría de los casos, estos comportamientos son la manifestación clínica de tareas evolutivas mal gestionadas. Si un alumno está atrapado en la crisis de inferioridad de Erikson, luchando por sentir que tiene algún valor en el mundo, su cerebro no tiene los recursos metabólicos disponibles para prestar atención a una ecuación algebraica. Claro, el cerebro está priorizando la supervivencia psicológica sobre el rendimiento académico. Deslógico. Totalmente lógico. Por eso las intervenciones punitivas no funcionan. Castigar a alguien por un síntoma de confusión de roles es como gritarle a la computadora por haberse congelado. No va a ser que corra más rápido. Para nada. Y aquí es donde el concepto del aprendizaje socioemocional, o CEL por sus siglas en inglés, deja de ser un extra bonito para convertirse en infraestructura crítica. No es un lujo, es una necesidad comprobada. La evidencia empírica respalda esto sin ambigüedades. Los programas estructurados de aprendizaje socioemocional no solo reducen los incidentes disciplinarios, sino que catalizan el rendimiento académico general. Mejoran las notas, literalmente. Sí, al enseñar explícitamente habilidades de autorregulación y empatía, estamos optimizando el entorno para que el cerebro pueda aprender. Y como bien señala la investigadora Schwartz, es indispensable crear espacios seguros, institucionales, para la exploración y la mentoría. Qué importante es eso. Aquí la figura del psicólogo escolar no debe ser vista como el profesional de emergencias al que se acude solo cuando todo explota. Debe ser el arquitecto que guía la transición fluida entre los diferentes estados de identidad. Tienen que ser vistos como los ingenieros de sistemas que ayudan a diagnosticar y parchar ese código fuente antes de que colapse en la edad adulta. Una gran forma de verlo. Ha sido un recorrido denso, pero increíblemente revelador por el trabajo de Jesús Peña Vázquez. Y fíjate que leyendo todo esto sobre la adultez emergente, me surge un pensamiento bastante provocador para cerrar nuestra inmersión de hoy. A ver, cuéntame. Si la complejidad del mundo moderno, la economía actual, el costo de la vivienda y la avalancha de información ya obligaron a extender la adolescencia creando esta adultez emergente hasta los 25 años, ¿Sí? llegará el punto, digamos, en 2 o 3 décadas, en que la evolución biológica y social retrase la formación completa de la identidad hasta los 30 o incluso los 35 años. Estamos caminando hacia un futuro donde la juventud entera sea una moratoria ininterrumpida de 20 años. Es una hipótesis sumamente plausible. La plasticidad cerebral humana está diseñada para adaptarse a las demandas de su entorno. Si el entorno requiere 3 décadas para reunir los recursos cognitivos, económicos y sociales necesarios para establecer una identidad funcional, el desarrollo simplemente se estirará para cubrir ese lapso. ¡Qué locura pensar en eso! Es un tema profundo. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría dejar a quienes nos escuchan con una pregunta de reflexión. Un ejercicio de introspección directo. ¡Excelente! ¿Cuál sería? Al mirar hacia atrás en su propia trayectoria escolar y personal, pueden identificar el momento exacto, o quizás la crisis específica, en que sintieron que ese cerebro emocional dejó de reaccionar impulsivamente a los estímulos y finalmente tomó el volante con seguridad. Rastrear ese momento es entender cómo se terminó de compilar su propio código fuente. Una pregunta tremenda para llevarse de tarea y analizar nuestro propio sistema operativo. Y la verdad, queremos que este nivel de análisis siga llegando a todas las personas que nos acompañan. Definitivamente. Por eso, extendemos una invitación ferviente a todo el público en general que escucha este programa a suscribirse a este canal ahora mismo y hacer clic en la campanita.
Es la única forma de garantizar que no se pierdan absolutamente ninguna de las futuras reflexiones hechas por el investigador Jesús Peña. Herramientas vitales para entender el mundo en que vivimos y, por supuesto, a nosotros mismos. Así es. Los invitamos a visitar nuestra página web oficial www.menteyaprendizaje.edu.do, donde podrán acceder a muchos más recursos. Y por supuesto, a buscarnos en Spotify como Mente y Aprendizaje. Un placer haber compartido este espacio. Interior de nuestra mente. Recuerden, ese código original puede que se haya escrito hace mucho tiempo, pero mientras haya curiosidad, siempre hay espacio para instalar una nueva actualización. Hasta la próxima inmersión profunda.